edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe, iniciando una nueva semana. Así que pongamos en manos del Señor esta nueva semana que Él nos regala. Hoy la Iglesia recuerda a San Francisco de Asís, aquel santo que muchos queremos por su simplicidad de vida, por su estilo de vida, también por su compromiso con la creación. De hecho, hoy lo recordamos porque nos inspira a cuidar la casa común, a cuidar la creación toda. Oramos por sus necesidades e intenciones. Queremos acompañarlos con nuestra oración, acompañarlas con nuestra oración a lo largo de este día y de esta semana. Comencemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís configurarse con Cristo en pobreza y humildad, haz que al progresar por estos senderos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar
y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Dios Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente a aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les aplacará, pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obra como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acaban las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posandero le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Hoy leemos en la primera lectura un texto del profeta Jonás. Estaremos leyendo esta historia al menos durante 3 días. Y nos cuenta esta primera parte que hemos escuchado hoy, que Jonás recibió una invitación del Señor. Jesús lo llama a cumplir una misión: ir a Nínive y predicar la conversión. Nínive tenía fama de ser una ciudad muy pagana, que hacían lo que querían, que no respetaban los valores fundamentales, que no respetaban a Dios. Y nos dice el texto que Jonás no estaba muy de acuerdo con el Señor, con Dios, porque no quería ir a predicarles conversión a este pueblo que no aceptaba ninguna enseñanza y que no respetaba a Dios. Y dice el texto que Jonás tomó un barco distinto a otro destino para esquivar esa invitación que Dios le había hecho. Y en el camino hubo una tormenta y en el interior del barco se generaron algunos disturbios y queriendo livianar el peso del barco, pues tiraron a Jonás al agua. Y dice el texto que pues Jonás llegó a donde no quería ir. Él quería esquivar el plan de Dios
Pero Dios se valió de este accidente, de esta situación, para llevarlo a donde Dios quería que fuera. Jonás no quería predicarle conversión a este pueblo. Jonás no quería que Dios perdonara a este pueblo. Quería Jonás, por el contrario, manipular a Dios, hacer que Dios se portara como él quería, es decir, que no perdonara a este pueblo de Nínive. Sin embargo, Dios se salió con las suyas e obligó a Jonás prácticamente a ir y predicar la conversión, a predicar el amor, a predicar la misericordia. Esta primera parte de la historia nos cuenta esa situación y estaremos leyendo la continuación en los días que siguen, acompañando a Jonás en esta tarea que Dios le pone y sobre todo ayudándonos a descubrir que Dios es misericordioso, que está pronto siempre a perdonar. El salmo que hemos escuchado es precisamente esa oración de Jonás que cae de rodillas delante de Dios y le pide al Señor, le da gracias porque lo salvaste de la fosa profunda. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. ¿Qué enseñanzas podíamos sacar de esta primera parte de la historia? Primero, que Dios nos llama y nos encomienda una misión. Así como a Jonás lo llamó y le encomendó una misión, también a cada uno de nosotros Dios nos encomienda una misión. Y al igual que Jonás, debemos estar dispuestos a anunciar. Aunque Jonás en principio rechazó la invitación del Señor, pues que nosotros por el contrario aceptemos y acojamos siempre la invitación del Señor. Y otra enseñanza que nos queda clara es que Dios no castiga, que la misericordia de Dios es infinita, que está dispuesto a perdonar, que a veces a nosotros nos cuesta perdonar, como a Jonás, que no estaba dispuesto a perdonar a este pueblo y no quería que Dios lo perdonara. Dios, por el contrario, es misericordioso, dispuesto siempre a perdonar. La segunda lectura que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas, nos dice el texto que alguien se presentó ante Jesús para ponerlo a prueba. Y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús no le respondió. Lo invitó a que pensara él mismo y descubriera qué dice la Escritura. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué dice la ley? Y él repitió aquello que todo judío practicante se sabía de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, muy bien, pero este maestro como que quería justificarse y entonces le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús tampoco le responde. Le cuenta una historia para que él mismo saque las conclusiones. Aquella historia de este samaritano que cae en manos de bandidos y que queda en el camino medio muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita y siguieron de largo. Y al final pasó un samaritano que no era amigo de los judíos y le sirve, lo monta en su caballo, lo lleva a un hotel, paga los servicios del hotel y le dice aún al camarero que si aún falta dinero, al regreso él le paga. Y Jesús
invita a este señor que le pregunta quién se portó como su verdadero prójimo. Deja que él saque las conclusiones y le dice, pues por supuesto, aquel que se portó como prójimo. Y termina el texto con la invitación de Jesús, anda, haz tú lo mismo. Esa es nuestra enseñanza, esa es la enseñanza para nosotros hoy. Esa es la invitación que nos hace Jesús en su palabra en este día. Anda, haz tú lo mismo. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a acoger esta palabra y que esta invitación de Jesús sea también para nosotros. Que también nosotros, al igual que este levita que le preguntó a Jesús, que este maestro de la ley, estemos dispuestos a hacer lo que hizo aquel samaritano, que fue capaz de acoger, de amar al otro, al extranjero que estaba tirado en el camino. Anda y haz tú lo mismo. Vale para nosotros. Acojamos la invitación del Señor. Continuemos con la celebración. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que hago, todo es para ti. En el pan y el vino tú te das completo. No te guardas nada, todo es para mí. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es demasiado poco lo que yo te ofrezco. Nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Tuyos son mis días, tuya es mi canción. Es demasiado grande lo que estoy sintiendo. Tú me das tu vida, tú me das tu amor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a mujeres y hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia. Y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no deja de congregar a todos los seres humanos en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas mucho, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y con todos los obispos y pastores y todos los que se preocupan por tu pueblo. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor nos dé paz a todos. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente, es decir, de recibir al Señor en nuestra vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Terminemos dando gracias al Señor. Por los santos misterios que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando a San Francisco de Asís en su ardiente caridad y en su celo apostólico, percibamos los efectos de tu amor y nos entreguemos sin descanso por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas
cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.